Buenas noches, mi nombre es Gilboni Antonio Michel Percy. En esta presentación vamos a analizar el proceso de solidificación de la fundición esferoidal o nodular, específicamente la aleación ASTM A536 clase 65-45-12 con un contenido de carbono de 3.5%. Nuestro objetivo. Este material es crucial en la fabricación de piezas que requieren alta resistencia, como en componentes automotrices y maquinarias pesadas. Vamos a examinar cómo cambia el estado de la aleación a diferentes temperaturas y a qué fase se forma durante el proceso. Eh, en este vamos a analizar 4 temperaturas. Temperatura 1 de 1400 grados centígrados, la temperatura 2 de 1200 grados centígrados, la temperatura 3 de 1000 grados centígrados y la temperatura 4 de 600 grados centígrados. Vamos a analizar el porcentaje de las fases sólidas y líquidas. Bueno, los datos iniciales. Sabemos que la composición de la aleación es del 3.5% de carbono. El tipo de material, sabemos que es una fundición esferoidal o nodular de grado ASTM A536 de clase 65-45-12. Como les decía antes, vamos a analizar la siguiente temperatura: de 1400 grados centígrados, de 1200, de 1000 y de 600 grados centígrados. En este caso vamos a utilizar un diagrama de fase de hierro-carbono para poder calcular la fase sólida y líquida en cada temperatura. Bueno, vamos a explicar un poco acerca del análisis de fases a 1400 grados centígrados. A esta temperatura la aleación está completamente líquida. La fase líquida es la predominante y no se ha comenzado a formar ninguna fase sólida. Es importante notar que en este estado la aleación tiene un comportamiento homogéneo y permite la formación de la pieza fundida. Este es el punto de partida en el que el material aún no ha comenzado a solidificarse, por lo que no hay segregación de fases. Vamos a explicar acerca de la temperatura a 1200 grados centígrados. Bueno, a medida que descendemos la temperatura a 1200 grados centígrados, la aleación comienza a solidificarse parcialmente. A una temperatura tenemos una mezcla de fase líquida y fase sólida. Según los cálculos, aproximadamente 9.33% de la aleación es sólida, mientras que el 90.7% restante sigue siendo líquida. ¿Esto qué significa? Aunque el proceso de solidificación ha comenzado, aún predomina la fase líquida. Este es un punto crítico en la fabricación, ya que aquí debemos tener cuidado de no enfriar demasiado rápido, lo cual podría generar defectos. Ahora vamos a analizar, antes de analizar la temperatura de 1000 grados centígrados, tenemos aquí algunos datos, ¿no? La composición sabemos que es del 3.5%, que es el contenido de carbono en la aleación. El eutéctico es del 1.7% contenido de carbono en el punto eutéctico. Bueno, aquí más que nada explica, ¿no? Los datos donde sacamos del 9.33%,
que es la aleación sólida, y el 90.67% que sigue siendo líquida. Eh, Ahora vamos a hablar acerca del análisis de fases a 1000 grados centígrados. Al llegar a 1000 grados centígrados, la situación cambia. Ahora la fase sólida predomina en la aleación, con un 63.93% de material sólido y solo el 36.07% sigue siendo líquido. Esto indica que el proceso de solidificación ha avanzado considerablemente. Es importante resaltar que a esta temperatura la aleación ya tiene una mayor estabilidad en su microestructura. La solidificación está casi completa, pero aún queda algo de fase líquida que terminará por solidificarse a medida que bajamos aún más la temperatura. Bueno, aquí está la resolución, ¿no?, de la fase a 1000 grados centígrados. Ahora vamos a analizar la fase a 600 grados centígrados. Finalmente, a 600 grados centígrados la aleación se encuentra completamente sólida. A esta temperatura el 100% de aleación está en fase sólida. Este es el estado final del material y la solidificación se ha completado. A esta temperatura los nódulos de grafito, que son característicos de la fundición esferoidal, están completamente formados. Este es un punto crítico en el proceso porque el control adecuado de la temperatura en este rango garantiza que se logre la estructura deseada sin defectos ni segregaciones. Bueno, aquí está el primer gráfico que analizamos, que nos presenta la parte donde se encuentra la temperatura. Está a 0 a 1700 grados centígrados. La parte de arriba es el porcentaje atómico, la parte de abajo es porcentaje en grados centígrados el peso del hierro carbono de 6.69. En el siguiente gráfico es acerca de lo que analizamos. Bueno, como les decía, la parte horizontal tenemos de 0 a 1700 grados centígrados, que es la temperatura. La parte vertical tenemos, ¿no?, a 0 hasta 6.69 hierro carbono, que es el porcentaje de peso. Como pueden observar, en este punto, o sea, de este punto de 900 a 1600, que se encuentra a 1000, tenemos dos pesos, se podría decir, de 1.75 y de 1.70. Y de este punto de 1100 a 1300, que es a 1200 grados centígrados, a ese punto tenemos un peso de 3.5 grados centígrados peso, y también tenemos un peso de 3.68. de hierro carbono. Bueno, las conclusiones. Bueno, para resumir todo esto, hemos visto que el proceso de solidificación de la fundición esferoidal depende fuertemente de la temperatura y del contenido de carbono. A 1400 grados centígrados, la aleación es completamente líquida a 1200 grados centígrados. Esta está en una fase mixta.
A 1000 grados centígrados predomina la fase sólida y a 600 grados centígrados el proceso de solidificación se completa. El control preciso de la temperatura en cada etapa es esencial para evitar defectos en la fundición y asegurar que la pieza tenga las propiedades mecánicas deseadas. Recomendaciones. Bueno, vamos a dar algunas recomendaciones para optimizar el proceso de solidificación. Primero, mantener un control adecuado de la temperatura en las etapas intermedias de solidificación. Segundo, asegurar que la aleación esté bien mezclada para evitar segregaciones de carbono. Y tercero, en las etapas finales como a 600 grados centígrados, controlar cuidadosamente el enfriamiento para evitar defectos y obtener una estructura nodular de grafito óptima. Eh, para cerrar con esta exposición, en conclusión, el análisis de las fases durante la solidificación de la fundición esferoidal nos permite entender mejor cómo controlar las variables críticas del proceso para garantizar la calidad del producto final. Muchas gracias.